video vamos a ver un ejercicio sobre tuberías en serie. Tenemos que la longitud de la tubería 1 es de 960 metros con un diámetro de 14 pulgadas y el coeficiente C de Hazen y Williams es de 150. La tubería 2 tiene una longitud de 910 metros, el diámetro es de 16 pulgadas y el coeficiente C de Hazen y Williams para la tubería 2 es de 150. La longitud de la tubería 3 es de 520 metros, el diámetro es de 12 pulgadas y el coeficiente C de Hazen y Williams de 150. Para la tubería 4 su longitud es de 430 metros, diámetro de 18 pulgadas y el coeficiente C de Hazen y Williams de 150. Ahora vamos a identificar las pérdidas de carga que existen. Aquí podemos ver que hay una pérdida de carga por embocadura, hay una pérdida de carga por ensanchamiento, una pérdida de carga por contracción, pérdida de carga por ensanchamiento y pérdida de carga de la entrega de una tubería a un depósito. En este caso vamos a ver que las pérdidas de carga por ensanchamiento y por contracción van a ser de cambio brusco. Entonces vamos a seleccionar K1, que es la pérdida de carga por embocadura. Si la embocadura es de bordes agudos, K1 tiene un valor de 0,5. Aquí, como estamos observando, si la embocadura es de bordes ligeramente redondeados, K1 toma un valor de 0,26. Si la embocadura es de bordes acampanados perfectamente redondeados, K1 tiene un valor de 0,04. Si la embocadura es de bordes entrantes tipo borda, K1 tiene un valor de 1. Ahora, también estamos viendo que si lo dejo en blanco, yo puedo ingresar cuánto es el valor del coeficiente de pérdida de cargas locales, en este caso K1. Puedo ingresar el valor numérico, pero en este caso vamos a ver sobre bordes agudos y K1 va a tomar un valor de 0,5. Estamos ahorita determinando los coeficientes de pérdidas locales, ¿no? K1, K2, K3, K4, K5. Como podemos recordar que las pérdidas locales en el caso por embocadura es igual al coeficiente K1 por la velocidad en la tubería 1 al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces ahora lo que estamos haciendo es determinando el valor de K1. En cuanto a K2, que es por ensanchamiento, estamos en este caso considerando ensanchamiento, cambio de sección brusco. Si es cambio de sección brusco, K2 toma un valor de 1. Si es ensanchamiento gradual, entonces nosotros tenemos aquí que colocar su valor numérico. Tenemos que calcularlo manualmente e ingresar aquí el valor numérico. En este caso vamos a ver ensanchamiento, cambio de sección brusco. En el caso de la pérdida local por ensanchamiento, se va a calcular el valor que va a tomar K2 por la velocidad de la tubería aguas arriba. En este caso sería la velocidad de la tubería 1 menos la velocidad de la tubería aguas abajo, que es la velocidad de la tubería 2 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Entonces de esta manera vamos a calcular la pérdida de carga por ensanchamiento. En cuanto a K3, podemos visualizar aquí que está ocurriendo una pérdida de carga por contracción. Entonces la contracción puede ser cambio de sección brusco y por contracción gradual. Si en caso es gradual, comúnmente consideramos 0 el valor, tenemos que ingresar el valor numérico
Y si en caso es cambio de sección brusco, vamos a tener que utilizar unas tablas para determinar el coeficiente de contracción. Entonces aquí la aplicación lo va a calcular internamente. Simplemente tengo que seleccionar que K3 es contracción por cambio de sección brusca, ¿no? En caso, para calcular la pérdida de carga por cambio de contracción brusco, sería el valor que va a tomar K3 por la velocidad de la tubería 3 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aquí podemos ver que K4 es el coeficiente de pérdidas también por cambio de sección brusco. Ya hemos explicado cómo se va a determinar la pérdida de carga por ensanchamiento. En este caso sería el valor que va a tomar K4, que es el coeficiente de pérdidas local por ensanchamiento, multiplicado por la velocidad de la tubería aguas arriba, sería K3 menos la velocidad de la tubería aguas abajo, que es la tubería 4, elevado al cuadrado dividido entre 2 veces la gravedad, ¿no? Entonces, para determinar la pérdida de carga local por ensanchamiento sería el valor que va a tomar K3 por velocidad de la tubería aguas arriba, que es la velocidad de la tubería 3, menos la velocidad de la tubería aguas abajo, que es la velocidad de la tubería 4 elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Y K5 es entrega de una tubería en un depósito, que su valor va a ser 1. Entonces, la pérdida de carga local en este caso va a ser calculado el valor que toma K5, que es 1, multiplicado por la velocidad de la tubería 4 elevado al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Entonces, una vez que ya hemos determinado el valor de los coeficientes para las pérdidas de carga locales, tenemos también que ingresar la altura disponible, que es la carga disponible, que no es más que la diferencia de nivel que existe entre el depósito A y el depósito B. Aquí te pueden dar como dato la cota topográfica para el depósito A y para el depósito B, sería la diferencia, el valor de H. O también te pueden dar como dato, en este caso, que H tiene un valor de 30 metros, por ejemplo. Luego vamos a presionar el botón calcular. Nos sale este aviso que no ha habido problemas en el cálculo. Y luego tenemos que presionar el botón imprimir para ver los resultados. Entonces aquí podemos visualizar el ingreso de los datos, todos los datos que nosotros hemos ingresado. Aquí tenemos el valor de K1, hemos dicho que en la entrada va a ser la embocadura va a ser bordes agudos, su valor es 0,5. K2 es por ensanchamiento, cambio de sección brusco, su valor es 1. K3 ya se ha calculado, ¿no? Internamente lo iba a calcular la aplicación. Nos sale el valor de K3 de 0.183, que es por cambio de sección brusco también. Como les mencioné, aquí tenemos que cómo se ha determinado K3. Tenemos que ingresar a esta tabla que estamos visualizando, que es una tabla de los coeficientes para contracciones bruscas. Ingresamos con la división, para el caso de K3 sería la división del diámetro de la tubería 3 sobre el diámetro de la tubería 2 elevado al cuadrado, ¿no? Estamos hallando K3. Sería el diámetro de la tubería aguas
abajo sobre el diámetro de la tubería aguas arriba elevado al cuadrado y nos da un valor de 0.5625. Entonces, como 0.5625 se encuentra entre 0.5 y 0.6, tenemos que interpolar. Interpolando nos sale que para 0.5625 el coeficiente de contracción C sub C es de 0.7. Una vez que hemos determinado el coeficiente de contracción C sub C, que para este caso tiene un valor de 0.70, vamos a calcular K3. K3 es igual a 1 sobre el coeficiente de contracción C sub C menos 1 todo elevado al cuadrado. Entonces, reemplazando valores, tenemos en este caso que K3 tiene un valor de 0.183.